Y le invito a que abra su Biblia en Hebreos capítulo 12, versículo 1. Hebreos 12, 1. Y este es el versículo que hemos tomado como base. Hebreos 12, 1. Y dice de la siguiente manera, se los leo. Dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Cuántos recuerdan la serie que estamos llevando los jueves? La acaba de decir la hermana, a ver si tienen buena memoria. Hablemos de qué? Del pecado, ¿verdad? Estamos llevando la serie los jueves y estamos hablando del pecado, porque hay muchas cosas que el Señor todavía quiere hablar a nuestro corazón y decir, hey, todavía ahí hay algo que quiero que limpies de tu vida. Y de hecho, cuando tú miras el autor a los Hebreos, nos está hablando, ahora sí que a usted y a mí, nos está diciendo, recuerdan, miren esa nube de testigos. Y aquí cuando habla de nube, está hablando de un grupo grande. Por eso dice una nube de testigos, es algo grande, una nube de testigos, las cuales en las páginas de la Biblia nos dicen, no te rindas, échale ganas, todavía te quedan una carrera por correr. Y yo lo veo así de esa manera, como aquellos héroes de la fe gritándonos a través de las páginas de la Biblia, no te rindas, vas por la senda correcta. Yo creo que nos da como una exhortación. De hecho, cuando yo veía en estos versículos, la palabra carrera viene de la palabra agonía. ¿Y cuántos han escuchado alguna vez que dicen, está agonizando? Y está hablando de que la persona pues está luchando entre la vida y la muerte, ¿verdad? Y eso es lo que está hablando en este versículo. Está diciendo, estamos en este mundo agonizando. Estamos peleando entre la vida y la muerte y nos está diciendo, estamos en la carrera, agonizando, peleando. No te rindas, vas por el camino correcto. Al revés, nos dice, échale ganas. De hecho, cuando dice este versículo 1, que dice, y corramos con paciencia, está diciendo, esta carrera no es una competencia de corto, ¿cómo se dice? No es una competencia de corta duración, ¿verdad? No es una competencia corta, sino que está diciendo, es una competencia que requiere persistencia, que requiere consistencia, que requiere que sigamos corriendo con paciencia la carrera que el Señor nos ha dejado por delante. Entonces nos está diciendo que es una carrera ahora sí que de resistencia, y no debemos desfallecer, al revés. Debemos de cada día echarle más ganas, porque el Señor eso es lo que nos pide a través de estos versículos que hemos estado leyendo. Y la pista de la fe es de toda una vida. Así que cuando nos metemos a la pista de la fe es la autopista en la cual nos metemos y cuando te metes en la autopista, en el freeway, ¿verdad? Que llegas y no te metes a 30, ¿verdad? O a 20, no, y llegas y ya llevas a velocidad y ya vas en 60, 50 para meterte a la pista que tienes que ir avanzando. Igual es la carrera de la fe, nos metemos a la autopista de la fe y no es para descansar, no es para tomar breaks, es para ir y estar en el Señor siempre, amén. Y antes de continuar vamos a hacer una oración. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque nos diste un día más de vida, un día más, Señor, para poder glorificarte en nuestras vidas, Señor, poniendo nuestras vidas como un sacrificio vivo delante de ti, Señor. Te damos gracias, Padre, porque sabemos que un día te vamos a ver, Señor, cara a cara. Y solamente tú sabes, Señor, cuándo será ese momento. Nosotros lo único que nos espera, Señor, es seguir la carrera, Señor, con resistencia, con paciencia. Lo que nos queda a nosotros es esperar ese día, Señor, pacientemente, luchando, Señor, la buena batalla de la fe, Padre. Te pido por mis hermanos que están aquí en esta noche, que ellos salgan en esta noche edificados por tu palabra, que puedan salir, Señor, conociéndote un poco más el día de hoy, para que ellos puedan, Señor, seguir en esa carrera de la fe en la cual tú los has puesto.
Te pido por cada uno de ellos y por los que están también en casa, Señor, viendo por internet o en sus televisiones, Señor. Te damos gracias por sus vidas, Señor, y te pedimos que tú sigas obrando en cada uno de ellos, Padre. Sánalos, Señor, aquellos que están enfermos, para que puedan una vez más reunirse junto con nosotros y estar gozando, Señor, de tu palabra juntos como hermanos. Nos ponemos en tus manos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y el tema que el Señor ha puesto en mi corazón a tratar el día de hoy, le he puesto el pecado de la rebelión. El pecado de la rebelión. Y lo invito a que vaya al primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 23. Samuel 15, 23 es el primer libro. Y aquí nos dice cómo Dios ve el pecado de la rebelión. Nos dice cómo Él mira este pecado tan grave de la rebelión, y lo vamos a leer en el versículo 23. Dice de la siguiente manera, puede leer en la pantalla si gusta también. Dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Lo leo en una traducción lenguaje actual, dice, rebelarse contra Dios es tan malo como consultar brujos y adivinos. Fíjate la palabra, así que lo dice bien claro. Rebelarse contra Dios es tan malo como consultar brujos y adivinos. Fíjate cómo lo está comparando el Señor. La rebelión es tan repugnante para Dios que dice, es como si estuvieras yendo con un adivino y consultando acerca de tu futuro. Con un adivino consultando en sus potestades demoníacas. Le está diciendo, esa es la comparación la cual le da el Señor. Y el Señor los pone este pecado en su lugar junto con el pecado de adivinación. Y dice, es un pecado muy grave. De hecho, cuando nosotros vamos a Isaías, capítulo 14, versículo 12, Isaías capítulo 14, versículo 12, aquí el profeta Isaías nos habla de un personaje que quiso hacerse igual a Dios. Y nos habla de las consecuencias de este personaje, este ángel que quiso hacerse igual a Dios, que al hacerlo perdió todo su ministerio que el Señor le había dado. Y este sabemos quién es, Satanás. Isaías 14, versículo 12 lo dice de la siguiente manera. Dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Fíjate cuál era su pensamiento, hacerse igual a Dios. Él decía, se quería hacer igual a Dios, sentarse a sí mismo en las alturas, dice el versículo 15, mas tú derribado eres hasta el Seol. El pecado de Satanás consistió en desafiar la autoridad de Dios. Ese fue el pecado de Satanás. Y aquí podemos ver un principio claro. Quiero que lo captemos. Y es que cuando alguien desafía y se opone a lo que Dios ha establecido o ha dicho, es como decirle a Dios, tú no sabes. Señor, es que tú no sabes lo que haces. Decíamos la semana pasada, hablamos del pecado del descontento, y decíamos que cuando estamos descontentos es también igual. Es decir, el Señor, Señor, tú no sabes lo que es bueno para mí, y por eso estamos descontentos. Igual es el pecado de la rebelión. Cuando tú le estás diciendo al Señor, Señor, te estás rebelando en contra de la autoridad de Dios, le estás diciendo al Señor, Señor, creo que te equivocaste. Imagínate decirle al Señor, te equivocaste. Qué tremendo. En otras palabras, eso fue lo que hizo Satanás. Satanás se rebeló
Y es una ofensa a la autoridad de Dios, desafió la autoridad de Dios. Y es un pecado muy grave. Y dice este versículo, cuando habla, dice, mas tú derribado eres hasta el Seol. Hay otros versículos en Ezequiel que quiero que veamos antes de entrar más a lleno. Ezequiel capítulo 28, versículo 15. También nos habla un poquito más acerca de este ángel en la figura del rey de Tiro. Y dice el versículo 15, lo dice de la siguiente manera, dice, perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Y dice el 17, lo leo el 17, dice, se enalteció tu corazón, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Y luego dice, yo te arrojaré por tierra. Cuando hablamos, hermanos, acerca del pecado del descontento, y decíamos que para aquel que está descontento, está diciéndole al Señor, Señor, te equivocaste conmigo, no, yo creo que yo no merecía esto que tú me estás dando, y el Señor en su soberana voluntad nos dio lo que tenemos. Y decíamos acerca de esto, decíamos acerca del descontento, que cuando le estamos reclamando al Señor, es estarle diciendo a Él que no confiamos en el Señor, que no confiamos en su plan divino. Pero también, si se acuerdan, hablamos de que es más fácil pasar la prueba de la escasez que el de la abundancia. Si recuerdan, hablamos también de eso. Y decíamos, porque una persona que está en escasez, pues dice, ¿a quién va? Pues a Dios. Y le está orando al Señor, y Señor, ayúdame, y mira, y me falta, y no tengo, y mira, Señor, y hasta promesas, ¿verdad? Le hace al Señor, Señor, y te prometo, y que voy a hacer y deshacer, ¿verdad? Y está toda la persona ahí bien apegada a Dios. Pero ¿qué pasa cuando vienen las riquezas? Cuando viene la abundancia. Llega la abundancia y entonces las personas se olvidan de Dios. Dicen, no, pues yo puedo, es por mis fuerzas, es porque yo lo hice, es porque yo sé. Y empieza la persona a decir, esto es en mis fuerzas. Y si recuerdan eso, este era el pecado del rey de Tiro. Por eso cuando vemos en Ezequiel, hace una referencia al rey de Tiro con Satanás. Se corrompió por todos los bienes que tenía. Fíjate lo que dice el versículo 4, ahí mismo en Ezequiel 28, 4, dice así, con tu sabiduría y con tu prudencia has acumulado, ¿qué? Riquezas. Y dice, y has adquirido oro y plata en tus tesoros. Y dice el 5, y con la grandeza de tu sabiduría en tus contrataciones has multiplicado, ¿qué? Tus riquezas. Y luego dice, y a causa de ¿qué? De tus riquezas se ha enaltecido tu corazón. Y yo quiero que mire algo. El pecado de la rebelión del rey de Tiro comenzó con la abundancia. Era un rey sabio, nos dice, pero también nos está haciendo una comparación con Satanás. Era un rey sabio, este rey de Tiro, un rey que se había enriquecido con su sabiduría, había adquirido tesoros con la grandeza de sus contrataciones. Y dice, a causa de tu riqueza se enalteció tu corazón. No pudo servir al Señor con sus riquezas. Y dice el 6, por tanto, por la causa de tus riquezas, por tu corazón enaltecido, dice, por tanto, así ha dicho Jehová, ¿qué dice? El Señor, por cuanto pusiste tu corazón como corazón de Dios, por tanto, he aquí que yo traigo sobre ti extranjeros, los fuertes de las naciones, que desenvainarán sus espadas contra la hermosura de tu sabiduría y mancharán tu esplendor. Fíjate que el profeta no le castiga que haya adquirido
ganancias con su sabiduría, porque una persona que es sabio y trabaja, pues claro que va a tener riquezas. Pero lo que le estaba el profeta hablando en contra este rey de Tiro, era que a causa de la riqueza su corazón se había enaltecido. Vemos que el profeta no estaba censurando sus riquezas o su sabiduría por ser tan sabio, sino que le dijo, porque eres estas cosas y tu corazón se enalteció, por esto es que viene lo siguiente, o la siguiente consecuencia. Así que no era ni la astucia ni las riquezas las que censuraba el profeta Ezequiel. El problema surge en su respuesta ante aquello que había recibido. Y el príncipe de Tiro, el rey de Tiro, no fue ni el primero ni el último de los gobernantes que se corrompió con las riquezas. Tú lo puedes seguir viendo en diferentes reyes como Nabucodonosor, Faraón, puedes ver a Herodes, reyes que las riquezas los echó a perder. Y para muchos sus riquezas les son ocasiones de rebeldía, como lo pasó con el rey de Tiro o con esos reyes Nabucodonosor, Herodes, Faraón, por cuanto tenemos y muchas veces se enaltece el corazón o se deja a un lado a Dios. Y sabe, eso es lo que habla de rebelión. Se refiere a la acción de rebelarse. ¿Rebelarse contra quién? Contra Dios. Habla de que te opones, desobedeces a Dios. Y lo habla de una forma violenta, porque eso es lo que habla de rebelarse. Cuando dicen, ay, se rebeló aquella persona, es porque de forma violenta decidió oponerse. Es decir, se opuso, desobedeció. Y la rebelión implica un acto de resistencia, un acto de desacuerdo activo contra lo establecido. Dices, no, esto es lo que se dijo, pero no. Y te rebelas. Y quiero hablar de otro ejemplo de rebelión, y se encuentra en el Edén. Lo podemos ver en el ejemplo de Eva. Lo puedes después buscar en Génesis. A partir del versículo 3 puedes ver lo que pasó ahí en el huerto del Edén, pero conocemos la historia. Viene Satanás en forma de serpiente con Eva y le dice, Eva, así que Dios te dijo que no comieras del fruto de los árboles del huerto. Y Eva le dijo, no, eso no fue lo que dijo el Señor. Ahí fíjate cómo ya empezaba a trastornar las palabras de Dios. Dijo, no, eso no es lo que dijo el Señor. El Señor dijo que de los árboles del huerto podemos comer. Lo que el Señor dijo fue que de aquel árbol que está allá no comiéramos, porque cuando lo comiéramos moriríamos. Y la serpiente con su astucia le decía, ¿tú crees? ¿Tú crees que vas a morir? Yo creo que Dios te engañó. Yo creo que Dios fue muy exagerado. No creo que vayas a morir. Al revés, Él sabe que si tú comes vas a ser igual que Dios. Y por eso te prohibió. Y empieza a meter rebeldía, a contradecir lo que la palabra de Dios había dicho. Empieza a poner rebeldía porque está yendo contra lo establecido de Dios. Y el Señor le había dicho, no comas porque el momento que tú comas, morirás. Y la serpiente decía, no va a ser así. ¿Y sabe qué estaba haciendo Satanás? Estaba desafiando la autoridad y el mandamiento de Dios. De hecho, cuando usted mira qué significa el nombre Satanás, significa el adversario. Es el que siempre está yendo en contra. Eso es lo que significa Satanás, el adversario. Y quiero que veamos un ejemplo en Mateo capítulo 16, versículo 21. A partir del versículo 21. Aquí vemos al apóstol Pedro. Si recuerdan, el Señor acaba de revelar quién es Él a Pedro.
Le había dicho, ¿quiénes dicen aquellos hombres que soy yo o quién soy yo? Y ellos le dijeron, no, pues unos dicen que Elías, otro que un profeta, que Juan el Bautista resucitado, ¿verdad? Ya le echaban muchas cosas de quién era Jesús. Y Jesús les pregunta, ¿y ustedes quiénes dicen que soy yo? Y recuerdan a Pedro, que le dijo, tú eres el Cristo. Él lo reconoció y le dijo, tú eres el Hijo de Dios. Y unos momentos después, cuando vas al 21, después dice lo siguiente, en el versículo 21 dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Y dice el 22, entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Dice el 23, pero él, hablando de Jesús, volviéndose a Pedro, le dijo, quítate de delante de mí, Satanás. Le dice, me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Aquí Satanás, la palabra Satanás es adversario, alguien que va en contra, que está yendo en contra de lo que el Señor había dicho. Y fíjate, si tú pones atención al versículo 21, acaba de decir que Jesús les estaba declarando a sus discípulos que era necesario. O sea, tú estás viendo y dices, bueno, si Jesús les acaba de decir, es necesario, por algo. Era por algo, porque era necesario, que tenía que ir a Jerusalén, que tenía que padecer de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, y les dijo, y ser muerto. El Señor Jesús les estaba enseñando a los discípulos. Sin embargo, llega Pedro en un momento dejándose llevar por sus emociones y sentimientos y le dice, no, que no sea así, siendo que el Señor le acaba de decir que le era necesario. Y el Señor le dice, apártate de mí, Satanás, no porque sea Satanás el que estaba ahí, sino porque Satanás es todo aquello también que va en contra de la palabra de Dios. Todo el que es adversario de Dios. Y si el Señor te dice, no lo hagas, si lo haces, estás siendo Satanás. Te estás dejando llevar por como Satanás es, por el espíritu de rebeldía, como el espíritu de Satanás. Porque Él es el adversario de Dios y el acusador de cada uno de nosotros. Y cada que tú cometes algo, ¿sabes quién va a decirle al Señor luego? Satanás. Ahí va y le dice, oye, mira ya tu hijo, ¿cómo anda? Y el Señor, ¿dónde anda? A ver, ¿a dónde se fue? Y ahí está buscándonos, ¿verdad? No, él no se encuentra rápido, y dice, ¿qué está pasando? Pero fíjate que eso es lo que hace Satanás, va y nos acusa, y dice la palabra, día y noche no cesa. Y mira lo que está haciendo tu hijo, y mira lo que hizo ahora. Y luego viene y te lleva otra vez a querer hacer algo, y luego va y va de metiche, ¿verdad? Con el Señor. Eso es lo que hace Satanás. Y el Señor le decía a Pedro, apártate de mí, Satanás. Le decía, me eres tropiezo. ¿Y sabe qué? Recuerda cuando hablamos de Hebreos 12 que dice, despójate de todo peso y del pecado. Todo peso es aquello que nos es tropiezo. Y decíamos, tropiezo puede ser hasta una persona, puede ser algo, puede ser el trabajo, puede ser una persona, puede ser un aparato como lo es el celular o la televisión o la computadora. Y ahí están queriéndonos apartar y ser un peso para que no corramos la carrera que Dios nos ha dejado. Y el Señor le decía, apártate de mí, Satanás. Quítate de delante de mí, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas, sino en la de los hombres, le dice el Señor. Y el que resiste a Dios se le conoce como adversario de Dios. De hecho, Santiago, en su carta,
capítulo 4, versículo 4, Santiago 4, 4, les decía de la siguiente manera a los hermanos, les decía: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Sabes qué quiere decir esta palabra enemigo? Un adversario de Dios. Fíjate las palabras que le decía: no sabéis que la amistad del mundo, cuando te haces amigo de las cosas del mundo, cuando te importan más las cosas del mundo que las cosas de Dios, te haces amigo del mundo. Y dice, si haces eso, te constituyes tú mismo. Estás levantando bandera y diciendo: voy en contra. Y nadie de nosotros queremos ir en contra de Dios, créeme. Nadie. Porque no nos va a ir bien. Y la rebelión no solo es cualquier pecadito, porque luego dicen: es un pecadito blanco, ¿verdad? Nomás fue un pecadito. No hay pecaditos, todos son pecados. Y la rebelión es un pecado grave también, porque comienzas a rebelarte en contra de Dios. Y es tan grave como el pecado de adivinación. Y tú puedes venir hoy y parecer un angelito de luz, brillante y resplandeciente. Pero ¿qué pasa cuando sales? ¿Cómo eres en tu trabajo? Puedes decir: no, es que yo soy un angelito, ¿verdad? Y se mira ahí ¿cómo le llaman? ¿Cómo le llaman? ¿Perdón? Bueno, eso no se escucha para acá. Todo se va para allá, ¿verdad? Pero de ahí se le mira su ruedita, ¿verdad? Arriba el angelito. Y podemos predicar a Cristo, podemos tener la doctrina correcta, pero actitudes incorrectas. Puedes decir: no, es que yo tengo la sana doctrina, pero tu actitud, nada de sana. Y una doctrina correcta no garantiza o no es sinónimo de que tienes la actitud correcta. Porque puedes tener buena doctrina, pero si tu conducta no lo avala, entonces, ¿de qué sirve? Por ejemplo, David. Nosotros vemos, David hizo lo correcto, hizo algo correcto. De hecho, podemos ver que cuando el arca estaba con los filisteos, él fue y la trajo, y la venía trayendo, pero lo hizo de la manera incorrecta. Y tú miras y dices: bueno, David hizo algo correcto, pero de la manera incorrecta. Tomó el arca del pacto que la habían tenido los filisteos, la recapturó y la puso ahora sí que en un carro de lujo, ¿verdad? En una carreta jalada por bueyes. Ahora sí vamos a llevar el arca de vuelta. Y ahí iban, ¿y qué pasó? El momento que aquella arca iba a caer, vemos que aquel hombre, lo invito a que vaya conmigo, vamos a leerlo. Samuel, capítulo 6, versículo 6. Es el segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículo 6. Fíjate cómo tenía el pensamiento correcto, la actitud correcta de llevar el arca, pero lo hizo de una manera incorrecta. Y eso hizo que todo que todo le saliera mal. Fíjate lo que dice, segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículo 6. Dice: cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Y dice el 7, y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y dice el 8, y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy.
Yo me acuerdo que una vez bromeamos y decíamos que de ahí es donde salieron los Pérez. Ahí están los Pérez. USA, dice, hasta hoy. Y David tenía un corazón sincero. Él fue y dijo, vamos a traer el arca, y tenía un corazón correcto, recto, ¿verdad? Vamos a traer el arca de vuelta. La actitud pues estaba bien, iba a traer el arca, pero lo hizo todo de la manera incorrecta. Y para Dios sería mejor que no lo hiciera, porque era rebeldía. Aunque haya sido por ignorancia. Cuando usted va a la carta a Tito, el apóstol Pablo le habla a Tito de la siguiente manera. Le invito a que vaya ahí a Tito 3:3. Le decía lo siguiente a aquel pastor Tito. Le dice, en el versículo 1, dice así, recuérdales, ¿qué cosa? Dice, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades. Está diciendo, recuérdales que no sean rebeldes. Eso es lo que le estaba diciendo el apóstol Pablo a Tito. Recuérdales que no sean rebeldes, que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Y le dice el 2, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando mansedumbre para con todos los hombres. Dice el 3, porque nosotros también, ¿qué éramos? Dice, nosotros también éramos en otro tiempo insensatos y ¿qué? Y rebeldes. Y sabe que de ahí venimos. Venimos de la insensatez, de la rebeldía, y de vez en cuando es bueno que se nos recuerde y que digan, sujétense. No seamos rebeldes, obedezcamos a Dios porque es por nuestro bien. Dice, extraviados, esclavos de pecados y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Y dice el 4, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó. Dice, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Y sabe, el apóstol Pablo le decía a Tito, así como tú y yo éramos rebeldes, pero el Señor nos sacó de esa rebeldía. Así recuérdales a los hermanos. Recuérdales que todos fuimos una vez rebeldes, pero ya no deberíamos ser rebeldes. Esa debería ser la característica que nos distinguía antes, no hoy. Si venimos al Señor, dice el versículo 4, se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, a nosotros. Y hemos sido, como dice el versículo 5, hemos sido regenerados por la renovación del Espíritu Santo. Somos nuevas criaturas. Pero por alguna razón, muchas veces a los creyentes no les cae el 20 sobre ser obedientes a Dios y dejar a un lado la rebeldía contra Dios. Porque la rebeldía es una actitud muy fea. Son actitudes que dejan mucho que desear. El Señor quiere que nosotros seamos nuevas criaturas. Yo me acuerdo que un día un hermanito vino al final de la reunión y era un hermanito que acaba de salir era católico, ¿verdad? Y apenas estaba empezando a recibir de la palabra y llegó al final y con su Biblia me dijo, pastor, dice, pecaste. Dije, oh, pequé. Y dije, santo Dios,
discúlpame Dios, o sea, ¿qué hice? ¿Verdad? Me dije, pues, ¿qué pasó? ¿Verdad? Yo dije, ¿algo dije? Pues, dije, ahora sí, ¿qué pasó? Y ya cuando llegó y me sacó de onda, ¿verdad? Porque dije, ¿qué pasó? Y ya me dijo, es que tú dijiste este versículo y no era. Y le dije, ¿cómo? Sí, dijiste este versículo de aquí y no era. Le dije, yo dije eso, sí. Dije, no, está el versículo. Le dije, mira, búscalo, ya lo buscó. Y dice, oh, sí, ese sí es. Dice, es que tú leíste ese versículo, pero me dijiste otro y no era. Dice, entonces pensé que estabas inventando, dice, un versículo. Y ya dije, no, pues fue mi culpa porque dije el versículo mal. Pero se me hizo bien curioso porque cuando llegamos no distinguimos cuando es un pecado o cuando es un error. Y muchas veces hay creyentes maduros que no distinguen los errores de los pecados. Y eso ahí tenemos que tener mucho cuidado. ¿Errores los comete quién? Nomás el pastor, ¿verdad? Entonces, nadie, ni ustedes todos, nadie comete errores, ¿verdad? Pero errores los cometemos todos. Pecados, tenemos que tener mucho cuidado. Y se me hizo bien curioso esto, pero yo decía, bueno, es que todavía falta más de conocer y decía, es que estabas inventándote algo. Ya cuando vio que no era un invento, le dijo, ok. Le dije, pero qué bueno que estás checando tu Biblia. Digo, eso está bien. Eso ya habla bien, ¿verdad? Que estemos checando nuestra Biblia. Y sí le dije, pues discúlpame, porque pues lo dije mal, ¿verdad? Le dije, discúlpame por ese error. Dijo, no, está bien, dice, nomás le quería decir, ¿verdad? Y son esos hermanos que nos mantienen en línea, amén. Qué bueno que haya así hermanos que nos mantengan en línea, ¿verdad? A ver, te equivocaste aquí, vamos a ver qué pasó. Pero ¿sabe qué? Hay maneras, ¿verdad? Y así como él vino y se acercó y a ver, en cambio hay otras maneras que son más con un carácter más feo, ¿verdad? Aquellos que se levantan a medias de la predicación y de repente empiezan a gritar, ¿verdad? Cosas que así no dice, o que dice esto de esta manera. Me acuerdo que un pastor un día me platicaba y decía, pues hoy dice, yo tengo un hermanito en la iglesia que siempre me da la contraria, dice, siempre dice. Y aunque esté mal, dice, siempre anda diciendo cosas y todos lo escuchan y dice, y saben que no está bien lo que está diciendo, pero él quiere decirlo ahí a medias de la predicación. ¿Y qué haces? Dice, pues, ya, dice, a veces ya como que lo quiero sacar, dice, pero el Señor me está trabajando en mi paciencia. Le digo, qué bueno, ¿verdad? Que siga trabajando en tu paciencia. Le digo, Señor, que no me toque así alguien, ¿verdad? Pero fíjate que errores lo cometemos todos. Pero tenemos que hacer diferencias cuando es un error y cuando estás pecando o cuando tus acciones son equivocadas y cometes algo que va en contra de la palabra de Dios. Porque detrás de los errores, que son verdaderamente errores, pues no hay una mala intención. Pero cuando es algo que ya es pecado, ya es algo que planeas y dices cosas que sabes que están fuera de contexto y ahí ya estás metiéndote en un grave error. Fíjate lo que dice Hechos, capítulo 18, versículo 24. Había un hombre en Hechos 18, 24 que predicaba muy bien. De hecho, la palabra le llama un varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Y para decir poderoso en las Escrituras y que el apóstol Pablo dijera esto, yo creo que sí es algo que tiene peso, ¿verdad? Y dice así, a partir del versículo 24, Hechos 18, dice, llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Y dice el 25, este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Dice el 26. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila,
le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Fíjate cómo lo hicieron. Dice, lo tomaron aparte. Era un varón elocuente, poderoso en las Escrituras, y aún así le faltaba más conocimiento. Tenían que llevarlo, Priscila y Aquila, tomarlo aparte y exponerlo más exactamente en el camino de Dios, dice el 27. Y queriendo él pasar acá, y a los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegando él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Y dice el 28, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Y fíjate cómo esta persona, o Apolos, este predicador que nos habla aquí en Hechos, dice que era poderoso en las Escrituras, pero aún así había algo que faltaba. Y tuvo un espíritu enseñable. Yo les mandaba en la mañana un devocional acerca del espíritu enseñable. Tener un espíritu enseñable, de decir, Señor, sabemos que no sabemos todo, y que si tú me hablas a través de mi hermano, a través de tu palabra, queremos ser enseñados, especialmente cuando es a través de un consejo, ya sea pastoral o de un hermano. Tenemos que ser enseñables. Y Apolos, siendo un varón poderoso en las Escrituras, elocuente, dice, fue enseñado y recibió aquella enseñanza de parte de Priscila y Aquila bien. Y después dice, y eso fue de mucho provecho para los demás hermanos también. Porque ya con la Biblia en mano, con las Escrituras en manos, dice el versículo 28, que refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Fíjate que no solo se necesita tener doctrina correcta, sino la actitud correcta. Tenemos la palabra de Dios, tenemos un espíritu enseñable, aprendemos de la palabra de Dios cuando la actitud es correcta. Llegas y estás, quiero aprender de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos alumbra, nos llena, podemos corregir cosas en nuestra vida, porque nuestra actitud es de recibir. Señor, dame. Y siempre va a haber excesos, ¿verdad? Eso siempre va a haber en muchos lugares. En muchos lugares también va a haber falta de sentido común también, especialmente con los errores humanos o con los pecados de los hermanos o de los mismos ministros. Y siempre va a haber quien por ahí dentro de la iglesia de repente se levante con un espíritu de rebeldía. Y sabe, ese ha sido uno de los pecados que ha dividido más iglesias, más familias y más hermanos. También hay otros pecados que también han sido de que han tenido mucho peso en esas divisiones, pero uno de esos mayores es la rebeldía. Porque ¿qué pasa? Cuando no se entiende que cualquier persona puede caer en un error, y cuando la persona que se le llama la atención no admite su error y corrige, entonces empieza a crecer un corazón de rebeldía. Dice, no. Y la rebelión puede surgir desde los hijos a los padres, puede surgir también ya sea de los padres contra las personas que los contratan en sus trabajos también, o en la empresa, ¿verdad? Mejor dicho, puede surgir en muchos niveles sociales también, y de repente el hijo ya no se quiere someter al padre, el padre se rebela contra los empleadores o contra su empresa que los contratan, y empieza la rebeldía.
Y la iglesia, pues dijimos, no está exenta de rebeldía. Puede también llegar hasta la iglesia y de repente un hermanito dice, a ver, vamos, ¿qué está pasando, verdad? Y empieza con un corazón de rebeldía. Fíjate que hay una manera en que la rebeldía siempre se empieza a dar dentro de las iglesias. Y hay unas maneras que siempre se puede ver y siempre empieza con un cafecito. Empieza que, mira, vamos, te invito a un cafecito. Y ya van ahí los hermanitos al cafecito y de repente, oye, ¿sí viste el hermanito o la hermanita? O el pastor, ¿verdad? Ya se echan sus tacos al pastor de una vez y dicen, el pastor también de una vez. Y empieza a sembrar la semillita de rebeldía. Yo cuando veía este tema de la rebelión, me acordaba del rey David. Y cómo el rey David, él huyó mejor antes de hacerle daño a Saúl, aun siendo que Saúl estaba de rebelde contra el Señor. Y David no quiso meterse en eso. Fíjate, Números 16 habla una historia que quizás lo van a leer después en su casa, porque ya se nos está haciendo tarde, pero vamos a tratar de tomar unos puntos de esta historia, Números 16, versículo 1, porque nos habla de una rebelión a una autoridad delegada por Dios. Números 16, versículo 1. De hecho, es una historia muy triste, muy lamentable, porque habla de cómo se rebeló este hombre a la autoridad que Dios había puesto, en este caso de Moisés y de Aarón, y no se rebeló solamente él solo, sino que se llevó con ellos a un buen grupo, que eran 250 de los principales entre ellos. Fíjate, Números capítulo 16, versículo 1 dice, Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán, Abiram, hijo de Eliab, e hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron ¿qué? Tomaron gente. Aquí tomaron gente significa que ellos hicieron un plan de reunirse para quitar del liderazgo a Moisés, en este caso a Moisés y Aarón. Ellos iban en contra de Aarón más que de hecho que de Moisés. Pero tú puedes ver que empieza con una persona, con Coré, que era un levita también. ¿Quiénes eran los levitas? A los levitas se les había dado la oportunidad de parte de Dios de ser los que ayudaban en el tabernáculo. Ellos podían ir y eran los que estaban encargados del tabernáculo de Dios y tenían ese encargo y eran los que se encargaban de las prácticas del tabernáculo, de todo lo que fuera de las tareas prácticas en ese tabernáculo, ya sea de transporte, de montaje, de mantenimiento, todo eso. Y dentro de los levitas también había una categoría que eran los sacerdotes, que provenían específicamente de la familia de Aarón. Y estos sacerdotes podían realizar sacrificios, entrar al lugar santísimo, y los levitas eran los que llevaban a cabo las cosas prácticas en el tabernáculo. Ayudaban también a los sacerdotes, y él era un levita también, pero era un levita descontento. Era un levita que no le gustaba la tarea que le tocaba hacer. Y este levita es Coré, un levita que tenía cierta posición. De hecho, es coatita, que es este levita era una de esas personas responsables del cuidado mobiliario del tabernáculo. Entonces tenía un buen cargo dentro del tabernáculo de parte de Dios. Pero ¿sabes qué? Entró la rebelión. Y dijo, no estoy contento. Estoy contento con ese cargo que el Señor me ha delegado. ¿Y qué hizo? Dice que juntaron gente.
Y si tú vas a Números capítulo 16, versículo 1, habla que fueron 250 líderes israelitas, del versículo 1 al 3, 250 líderes israelitas influyentes, dice. Influyentes. ¿Te imaginas? Y para no meternos mucho, podemos ver que Coré convence a la congregación, los convence, se presenta con argumentos delante de la congregación. Y déjame decirte algo, los argumentos que él trae a la congregación eran argumentos verdaderos, pero con la conclusión mala. De hecho, cuando Coré llega, él comienza a decirle, todos somos escogidos de Dios. Y si tú piensas en eso, pues sí, todos somos escogidos por Dios, todos somos santos de Dios. De hecho, la palabra nos llama santos a todos nosotros. Y eso era cierto. Y después llega este Coré y le dice, todos somos escogidos, pero también le dice, no solamente por medio de ti, le dice a Moisés y Aarón, le está diciendo, ustedes no son mejor que nadie, y eso era cierto. Todos el Señor nos ve iguales, no hay nadie mejor o menor delante de los ojos de Dios. El Señor nos ama a todos y nos ve como sus hijos. Y eso era correcto. Entonces les decía, ¿tú por qué te crees más? Le decía a Moisés y Aarón. Eso es lo que tenía en mente él. Él pensaba que Moisés y Aarón eran personas que se creían más, eran personas que tenían a todos los demás como menos. Sin embargo, traía esos argumentos Coré que eran verdaderos. Nadie es más que nadie, y también a todos el Señor ama por igual, ¿verdad? A todos nos había escogido, en este caso al pueblo de Israel, los sacó a todos con brazo fuerte. Todos el Señor los amaba y los llevaba hacia la tierra prometida. Sin embargo, su conclusión de estas dos verdades fue errónea, porque él dijo, si a todos nos llamó y si nadie es mayor que nadie, esta era su conclusión. Decía, entonces no vamos a obedecer tu liderazgo. Y ahí es donde empezó la rebelión. Y esto es bien tremendo, porque cuando tú empiezas a ver la reacción de Moisés cuando oye a Coré que empieza la rebelión, la reacción de Moisés fue, dice que se puso sobre su rostro y clamó a Dios por ellos. Tú dices, wow, Moisés sabía lo que estaba comenzando, una rebelión. Y fíjate que cuando vemos el pecado de la rebelión, muchas veces me ha tocado escuchar estos mensajes después de que pasa una rebelión en una iglesia. Y digo, y pasó algo y se enseña de la rebelión. Gracias a Dios, aquí no ha pasado nada, ¿verdad? Y estamos, gracias a Dios, bien. Pero es bueno recordarlo. Y es bueno que la palabra de Dios nos alumbre, porque de repente puede llegar un sentimiento y podemos atacarlo diciendo, ay, yo me acuerdo lo que me habló la palabra de Dios. Y sabe, Coré distorsionó las dos verdades y llevó a una conclusión mala y equivocada. Y empezó a levantar una rebeldía en contra de aquellos que Dios había puesto como líderes para que lideraran al pueblo. Ellos no se habían autonombrado, el Señor los había puesto en ese lugar. Sin embargo, hubo esa rebeldía. Fíjate lo que dice Romanos, se lo leo, no tiene que ir ahí, Romanos 13, versículo 2, dice así, de modo, Romanos 13, 2, dice, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Dice, y los que resisten acarrean ¿qué? Condenación para sí mismos. Aquí habla, hay consecuencias de la rebeldía. Cuando nos oponemos a lo establecido por Dios, a la autoridad que Dios ha puesto, dice que acarreamos condenación.
Y Moisés sabía y conocía bien esto. Y cayó sobre su rostro y decía: Señor, no les tomes en cuenta esta rebeldía. Perdónalos, Señor. Y estuvo intercediendo por el pueblo. Sin embargo, no había más que podía hacer él. Fíjate lo que dice Números 16:3, dice, vamos a leer desde el 4, dice: cuando oyó esto Moisés, sobre su rostro, dice, se postró sobre su rostro. Y dice el 5, y habló a Coré y a todo su séquito, diciendo: mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él el que él escogiere, él lo acercará así. Había una actitud muy, muy fea de parte de Coré. Todos los israelitas habían sido escogidos por Dios, ni uno era mayor que el otro. Sin embargo, el Señor había puesto un líder para que liderara al pueblo. Y ellos se estaban portando rebeldes. Yo me acuerdo, yo me ponía a pensar aquí como en Casa Oración Fresno, y estaba pensando cuánto tiempo llevamos como congregación, y fueron, el siguiente año van a ser 10 años. 10 años que el Señor levantó esta congregación aquí en Fresno. Y yo me ponía a pensar en esto y decía: la mayoría de los que están aquí no estuvieron, yo creo mínimo los primeros 5 años, ¿verdad? 5 años o los 4 años, yo creo que la mayoría no, quizás uno que otro estaba aquí. Pero yo me ponía a pensar cómo muchas iglesias en esos años siempre hay cómo se han dividido muchas veces. A veces he escuchado iglesias que apenas llevan 2 años y ya llevan 3 divisiones. Y todo eso porque no hay una actitud correcta de parte de las personas contra lo establecido por Dios. Y cuando vemos todo esto, hermanos, el Señor nos habla a nuestro corazón, nos dice: cuidado con la rebeldía, y no nomás contra una persona en autoridad, sino que cuando está siendo rebelde con una persona en autoridad, está siendo rebelde contra Dios. Fíjate, continúa diciendo el versículo 2. Perdón, sí, el 2. Dice: y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre. Y dice el 3, y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos. Y eso era cierto. Y dice: y en medio de ellos está Jehová. Eso también era cierto. Dice: ¿por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Y aquí vemos que ellos no se estaban levantando sobre la congregación de Jehová. El Señor los había puesto a cargo de esa congregación. De hecho, la traducción en lenguaje actual lo dice de la siguiente manera, se los leo el versículo 3. Dice: Coré y su grupo fueron a decirle a Moisés y Aarón: ya estamos hartos de que ustedes se crean los jefes de todos nosotros. Dice: Dios está con todo el pueblo y a todos nos eligió para servirle. ¿Por qué quieren hacerlo todo? Fíjate lo que decían. O sea, estaban diciendo: ya no estamos contentos. Y ya casi decían: pues ahí vamos nosotros ahora. Ahí vamos. Pero ¿qué se les olvidó? Se les olvidaba que el Señor es el que pone y es el que quita. El Señor es el que da la autoridad. ¿Recuerdan que el Señor fue el que constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros? Que constituye es Dios. Sin embargo, de repente llega un sentimiento cuando empieza a llevarse el espíritu de Satanás, en este caso el espíritu de rebelión, a quererse rebelar no solamente ya contra las autoridades puestas en nuestro gobierno,
sino contra las autoridades espirituales. Fíjate lo que dice Números 16:4. Dice: cuando oyó esto, Moisés se postró sobre su rostro y habló Coré a todo su séquito diciendo: mañana el Señor va a mostrar quién es el que está en lo correcto. Y si usted recuerda la historia muy bien, ¿qué pasó con los rebeldes? La tierra se los tragó. De hecho, el versículo 10 lo dice de la siguiente manera. Dice así. Estamos en el capítulo 6, versículo, creo que es más adelante, déjame ver. Versículo 19 dice: ya Coré había hecho juntar contra ellos toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Entonces la gloria de Jehová apareció a toda la congregación, y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo: hágase para un lado, ¿verdad? Les decía. Muévanse porque aquí les los voy a terminar. Dice: apártense de entre esta congregación y los consumiré en un momento. El Señor, su paciencia se había colmado. Y les decía a Moisés y Aarón: apártense de la congregación porque esto que hicieron no me gustó. Y los consumiré. Fíjate lo que dice en el versículo 22. Y ellos se postraron sobre sus rostros y dijeron: Dios de los espíritus de toda carne, dice, ¿no es solo un hombre el que pecó? ¿Por qué airarte contra toda la congregación? Y dice el 23, entonces Jehová habló a Moisés diciendo: habla a la congregación y diles: apartaos de en derredor de la tienda de Coré, Datán y Abiram. Y dice el 25, entonces Moisés se levantó y fue a Datán y Abiram, y los ancianos de Israel fueron en pos de él. Y dice, y él habló a la congregación diciendo: apartaos ahora de las tiendas de estos hombres impíos y no toquéis ninguna cosa suya, para que no perezcáis en todos que sus pecados. Y dice el 27, y se apartaron de las tiendas de Coré y Datán y Abiram en derredor, dice, de Abiram en derredor, y Datán y Abiram salieron y se pusieron a las puertas de sus tiendas con sus mujeres, sus hijos y sus pequeñuelos. Y dice el 28, y dijo Moisés: en esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que hiciese todas estas cosas y que no las hice de mi propia voluntad. Dice, si como mueren todos los hombres murieren estos, o si ellos al ser visitados siguen la suerte de todos los hombres, Jehová no me envió. Mas si Jehová hiciere algo nuevo y la tierra abriere su boca y los tragare con todas sus cosas y descendieren vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron no a Moisés ni a Aarón, sino a Jehová. Y dice el 31, y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas cosas, o todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. Y dice el 32, abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré, a todos sus bienes. Y dice el 33, y ellos con todo lo que tenían, descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra, y perecieron en medio de la congregación. Un juicio de Dios. Y nosotros podemos ver para terminar, hermanos, un principio. Y el principio es que el final de todo rebelde es muy mal. Todo rebelde. Cuando nosotros nos rebelamos contra la palabra dicha de Dios, contra la autoridad suprema de Dios, y le decimos: Señor, es que tú no sabes. El Señor dice: no sé. Nos va a ir mal. Yo me acuerdo que nuestro pastor Chuy, mi pastor Chuy de Guadalajara, él nos contaba una vez a los pastores y decía: cuidémonos del corazón de rebeldía. Dice, porque nunca he visto a un rebelde prosperar. Nunca he visto a un rebelde que el Señor lo bendiga. Estamos hablando espiritualmente. Mire la rebeldía, y si usted se fija, a nosotros nos ha tocado ver iglesias que se han disuelto porque entraron en una rebeldía.
y es muy malo. Pero el Señor el día de hoy nos habla y nos dice, cuidado con el pecado de rebelión. Porque si no tenemos cuidado, podemos llegar a caer en tomar verdades y decir, no, es que esto es verdad, pero llegar a conclusiones erróneas, como lo hizo Coré. Vamos a orar, hermanos. Le invito a que se ponga de pie y meditemos en la palabra que el Señor nos da en esta noche, y cuidemos nuestro corazón de todos estos pecados que hemos estado llevando a través de la serie y cómo el Señor nos ha estado hablando a través de cada uno. Y este pecado de rebelión es un pecado muy, muy sutil también, que empieza a crecer en el corazón y de repente se vuelve una rebeldía contra Dios. Señor, te damos gracias por tu palabra. Sabemos, Señor, que cada día tú hablas a nuestros corazones, Señor, cuando nos reunimos como congregación. Tu palabra, Señor, es esa lámpara a nuestro caminar, a nuestros pies, Señor, que alumbra todo nuestro camino, Señor. Y en esta noche tu palabra nos ha alumbrado a tener cuidado, Señor, en qué es lo que sale de nuestro corazón, en qué guardamos en nuestro corazón, Señor. Porque Coré, Señor, hubo descontento, y no solo él se apartó de la congregación, Señor, sino que llevó a muchos a ese apartarse, Señor, de tu voluntad. Y nosotros no queremos apartarnos de tu voluntad, Señor. No queremos apartarnos de la palabra que tú nos has dado. No queremos tener doctrina correcta y actitudes incorrectas, ni viceversa, Señor, sino que queremos honrarte a ti con todo lo que hacemos, que la palabra, Señor, nos llenemos de ella para no pecar contra ti, Señor, que ese sea nuestro motivo, agradarte a ti, Señor, cada día. Te pido por mis hermanos que están aquí, Señor, en esta noche, que esta palabra, Señor, caiga como una semilla en sus corazones, en una tierra preparada, Señor, donde ellos puedan continuar siendo alimentados, Señor, a través de tu palabra, siendo nutridos a través de ella, Señor. Llegar a ser cristianos firmes, cristianos fuertes, Señor, creyentes que corren la carrera de la fe, sin mirar atrás, sin pensar, Señor, o poner las cosas del mundo como su prioridad, sino dedicando, Señor, dedicándole a ti sus vidas como un sacrificio vivo y agradable delante de ti. Nos ponemos en tus manos, Señor. Bendecimos, Señor, a los hermanos que están aquí, a los que nos miran también, Señor, en otros lugares. Que tu palabra, Señor, no caiga en saco roto. Sigue obrando, Señor, como lo has hecho con cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quiero vivir, Señor, agradándote a ti. Quiero vivir, Señor, en santidad, y que en mi caminar yo viva con temor. Te amo más y más, eres mi Dios. Quiero vivir, Señor, agradándote a ti. Quiero vivir, Señor, en santidad, y que en mi caminar yo viva con temor. Te amo más y más, eres mi Dios. Mi vida es para ti, hoy me consagro. Cansado estoy de hacer mi voluntad.
Señor, te damos gracias por tu palabra, que nos cuida, Señor, que nos instruye en tus caminos, que nos advierte cuando estamos saliendo en algo que no está bien, Señor. Cuando empezamos a caminar en pecado, tu palabra nos advierte: aguas, aquí hay peligro. Señor, no queremos andar en rebeldía, sino queremos estar rendidos a ti, a tu palabra, Señor, a tu orden. Siempre, Señor, obedeciendo tus preceptos, tus mandamientos, porque son perfectos para nosotros. Confiamos en ti, Señor. Queremos vivir para ti y no para nosotros. Vamos a decir: quiero vivir, Señor, agradándote a ti. Quiero vivir, Señor, en santidad, y que en mi caminar yo viva con temor. Te amo más y más, eres mi Dios. Le quiero vivir, quiero vivir, Señor, agradándote a ti. Quiero vivir, Señor, en santidad, y que en mi caminar yo viva con temor. Te amo más y más, eres mi Dios. Mi vida es para ti, hoy me consagro. Cansado estoy de hacer mi voluntad. Es para ti, Señor. Mi vida es para ti, hoy me consagro. Cansado estoy de hacer mi voluntad. Díselo ahora. Me rindo a ti, me entrego a ti. Quiero vivir en ti, Señor. Me rindo a ti, me entrego a ti, y quiero hacer tu voluntad. Me rindo a ti, me rindo a ti, me entrego a ti. Quiero vivir en ti, Señor. Oh, me rindo a ti, me entrego a ti, y quiero hacer tu voluntad. Quiero hacer, Señor, y quiero hacer tu voluntad. Señor, ahora, Señor, nos humillamos ante ti. No queremos que nuestra voluntad surge arriba del tuyo, Señor, sino, Señor, en toda humildad, sometiéndonos a ti, a las autoridades que tú has puesto sobre nosotros, y sobre todo, Señor, a ti y a tu palabra. Guíanos, Señor, guíanos en ti, para que nunca salgamos de tus caminos. Queremos darte toda la gloria con nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor.
Dale gloria hoy, iglesia. Amén. Bendiciones, hermanos, y buenas noches.